todos y gracias a todos los que habéis acudido a este acto. Y bueno, quiero dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón por habernos acogido, como siempre, generosa, y dar las gracias a quienes me acompañan. A mi izquierda, José Varela Ortega, es catedrático, es académico, es patrono fundador de esta fundación. Benigno Pendas, también catedrático, académico, miembro del Consejo de Estado. Bueno, yo resumo porque si empiezo presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, bueno... Y patrono de esta casa. Y patrono de esta casa. Digo que resumo, porque si no... Y Fernando Vallespín, que también es catedrático, académico, ¿qué más? Ya está. No, director de la revista de Occidente, por favor, que es tu actual título, y has tenido muchos más que bueno, no los voy a contar. Y bueno, digo dos cosas sobre mi libro. Vamos, este libro que presentamos hoy es la continuación, la culminación, el broche, el cierre, por decirlo de alguna manera, de mi primer libro. Mi primer libro es Rousseau y el pensamiento de las luces, que es un libro que comencé a pergeñar en quinto de la facultad y después pasé por una tesis, por una tesis, por un libro y tal. Bueno, ese libro es de 1987, han pasado 37 años o algo así. Entonces, ¿qué quise hacer en aquel libro y qué he hecho en este? Pues aquel libro pretendía desentrañar, bucear en el pensamiento de Rousseau y desentrañar su pensamiento en todos los niveles, nivel religioso, nivel moral, nivel científico, político, social, es decir, lo que era su pensamiento. ¿Qué es lo que he querido hacer ahora? Pues entender al hombre. Creo que en estos 37 años he adquirido un poco más de empatía con el personaje. Yo creo que con la edad somos menos, yo por lo menos, menos agresiva y un poco más empática, ¿no? Y me he acercado más al personaje, he intentado entenderlo más y entender a este hombre que es un plebeyo, un autodidacta, un individuo muy conflictivo, muy problemático, muy seguro de su valía intelectual y bueno, y muchas más cosas. Entonces he pretendido ver la interacción que tuvo con sus contemporáneos, cómo interactuó con los dos grandes bandos que se disputaban la hegemonía intelectual en la Francia del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Aquí tenéis sillas. No te vayas a quedar de pie toda. Y por lo tanto, cómo interactuó con los ilustrados, que fueron sus amigos, convivió con ellos cerca de 30 años, entonces bebió de ellos muchas de sus ideas y de sus, después de sus contraideas, proceden de ese ámbito de los ilustrados. Y también del otro ámbito que, como digo, se disputaba el control intelectual, que eran los antiilustrados. Yo creo que tal vez, uno de los mayores intereses del libro, por lo menos en mi opinión, es haber puesto el foco sobre los antiilustrados, porque no se puede entender a Rousseau y no se puede entender a la Ilustración sin entender a los antiilustrados, que es el otro componente. No se puede entender una parte sin la contraria. Entonces, pues lo que he pretendido hacer en el libro es esto y bueno, espero que mis acompañantes aquí no me critiquen demasiado. Si quieres empezar, Pepe, por ser el patrón fundador de esta casa. Prefiero que empiece otro porque a mí me van a traer las gafas. Es más prudente que... Pues, ¿quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. Ánimo. Empiezo yo. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Gracias, María José. Enhorabuena
el libro es excelente. Y además tiene algunas novedades sobre lo que es la historia del pensamiento político, de las ideas políticas, de la teoría política, que no vamos a entrar aquí en disputas metodológicas ya un poco rancias, pero tiene un componente un poco distinto a lo que es habitual, es decir, frente al dominio abrumador del mundo anglosajón, este es un libro hecho por una persona de formación francesa, francófila probablemente, magnífica conocedora de todo ese mundo que ha ido quedando pues un poco tapado por la brillantez, ¿no?, de lo anglosajón, en el terreno de la historia de las ideas, los de Cambridge, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, lo primero que quería decir, María José, es que siempre se vuelve al lugar del delito, ¿eh? Es decir, la tesis doctoral sobre Rousseau, muchos años después, vuelve a aparecer. A mí me pasa con Bentham, ¿no? Cada uno tiene su historia. Yo hice mi tesis doctoral también. Somos coetáneos por muchas razones y compañeros de facultad muchos años. Mi tesis la leí en el año 87. Se publicó el libro. Al principio estaba embebido en los temas benthamianos, después al revés, corté radicalmente, nunca más, tal, y ahora vuelvo. Empiezo poco a poco a volver y me vuelve a gustar pues, el personaje atrabiliario. Lo mismo que Rousseau solo podría ser francés o franco-suizo, Bentham solo podía ser inglés, ¿no? La formación francesa, por cierto, que revela el libro, le hubiera gustado mucho al que en el fondo es la referencia de todos nosotros, ¿no?, que era Luis Díaz del Corral, que en un último término pues, planea sobre todos los historiadores de las ideas. Sí. María José tiene una pluma muy fina, no le falta la ironía, el bueno de Hume, dices en algún momento. A Jean-Jacques le conocemos por el nombre, a diferencia de otros muchos, ¿no?, que son gente muy seria a la que llamamos por el apellido, ¿no?, a Kant, a Hegel, a ver quién les va a llamar por su nombre de pila, ¿no? El libro, en el fondo, creo que lo comparte conmigo cuando lo lean, si no lo han leído ya, diluye al personaje en su contexto, es decir, es una forma de entender a Jean-Jacques, ¿no?, en el contexto de la República de las Letras, porque en el fondo estamos hablando de un libro de historia social de las ideas, es decir, cómo era aquel entorno intelectual de filósofos y antifilósofos, ¿no?, de ilustrados y antiilustrados que rodeaba la época. Rousseau tiene un perfil muy singular, ¿no? Ante todo, yo diría que antes de que existiera la palabra, ¿no?, avant l'être, era un intelectual, es decir, mediático, vanidoso, incoherente. Yo creo, saca un poco la impresión de que fue toda su vida pues como el artista adolescente de Joyce, ¿no? Nunca se hizo mayor, nunca llegó a la madurez, ¿no? Insistes mucho en la idea de que era un poco resentido como plebeyo de origen y que nunca fue capaz de estar a gusto, ¿no?, en la alta sociedad que le recibió. Bueno, pues como suele pasar a veces con los intelectuales en la alta sociedad, es un juguete muy divertido, ¿no?, para los salones, para los fiestas, en fin, es un poco lo mismo que se dice que los romanos, ¿no?, tenían siempre un filósofo estoico o epicúreo griego y lo llevaban a las fiestas pues para entretener al personal. Pues Rousseau, de alguna manera, yo creo que Rousseau, como Voltaire, como tantos, hacía un poco ese papel, ¿no? Como tenía mucho sentido de esa condición mediática, supo que escribiendo un libro del tamaño del Contrato Social iba a pasar a la historia. Mientras que todos lo hemos leído entero, no todos hemos leído entero, algunos sí, pues la crítica de la razón pura o la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Es decir, que el acierto de Rousseau está en concentrar en unas páginas, en el contrato, en el discurso de la desigualdad, ideas muy importantes. Yo diría que precisamente por ese perfil del personaje se movía entre el talento y el glamour, ¿no? Es decir, sin duda hay mucho talento en Rousseau, pero también hay sobre todo pues, un deseo de triunfar, ¿no?, de lucirse, de demostrar Las peleas con Voltaire son interesantes, ¿no? Voltaire era más antipático, yo creo que al final Rousseau nos cae mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos siguiendo con el libro de
mi amiga María José, pues esa trifulca en la República de las Letras, los amoríos, los enfados, los momentos buenos y los momentos malos. 2 minutos quisiera decir algo sobre el pensamiento de Rousseau, que por supuesto está en el trasfondo del libro, pero que no está explicitado. Es decir, es un libro excelente de cómo era el mundo de los intelectuales en el que se movía nuestro personaje, ¿no? Rousseau es muy difícil de valorar, ¿no? Muy difícil de valorar. Hay una lectura hipercrítica, teórico de la democracia totalitaria, el famoso libro de Talmont, etc. La idea de la distinción entre la voluntad general y la voluntad de todos, que me parece que es fundamental, es decir, la voluntad general como la verdad absoluta que la comunidad toma como verdad propia, olvidando los intereses individuales. Es decir, la gran contraposición es la verdad absoluta en busca del interés general frente a la otra idea de democracia, que es la agregación de intereses subjetivos que, bueno, se cuantifican, ¿no? Y que en definitiva pues conforman una posibilidad, digamos, de mantener la idea de un gobierno y una oposición, ¿no? Una mayoría y una minoría. La idea de la voluntad general no lo permite, es decir, la famosa paradoja de la libertad de Rousseau, el que está contra la voluntad general debe ser obligado a ser libre. Yo recuerdo siempre que trataba de explicarles a mis alumnos que pensaran sobre esa profundísima contradicción, ¿no? Obligarte a ser libre. Se me ocurre a continuación, ¿y si no quiero? Pues lo dejamos ahí, ¿no? Pero ese es el gran tema de Rousseau. Conste que yo creo que cualquier persona en sus cabales si quiere, pero habría que plantearlo muy seriamente. Bueno, yo creo que el mejor Rousseau se esconde, no es una palabra afortunada, se diluye en los ámbitos pequeños, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de constitución o de régimen ideal para Córcega, en el Emilio, sin duda, en las confesiones, yo creo que es el mejor de Rousseau, el paseante solitario, ¿no? Y la defensa de la naturaleza, es decir, hay un personaje interesantísimo. Y también, y con eso enlazo ya con lo último que voy a decir, pues en los límites a la idea del progreso, ¿no? José naturalmente recuerda el famoso terremoto de Lisboa y lo que aquello supuso para la mentalidad ilustrada, ¿no? El mundo no puede ser perfecto, y Dios no puede permitir que pasen estas cosas, y que, por tanto, la idea de progreso, pues a partir de ahí queda seriamente dañada. En el fondo, todo el libro, sobre todo el libro de María José, planea el debate ilustración-anti-ilustración. Claro, ¿qué nos ocurre a los humanos en general, ¿no? Si todo es razón, si todo es pura racionalidad, nos aburrimos. Y si todo es pura pasión, nos despeñamos al abismo. Por tanto, habría que buscar un punto intermedio, un equilibrio. Lo que pasa es que a los seres humanos nos cuesta mucho encontrar el equilibrio. La moderación es un milagro, y lo fácil es irse a los extremos. Entonces, los ilustrados puros y duros son absolutamente racionalistas, lo cual pues, nos hace a veces insufribles, y los anti-ilustrados se hacen irracionalistas y acaban haciendo las barbaridades que conocemos a lo largo de la historia. Yo trataría de sintetizar las ideas del libro en el sentido de que es un ilustrado heterodoxo o que es un anti-ilustrado con mala conciencia, ¿no? Pero al final, esa pregunta que dejas caer en la introducción, y ya veremos a ver si sigo pensando que es un anti-ilustrado, pues yo creo que al final se resuelve a lo largo del libro en ese sentido. Alguien dice, no recuerdo, porque es un autor que no conocía, que Rousseau es y no es un filósofo de las luces. Pero es que eso es la historia del pensamiento. O sea, los historiadores de las ideas tenemos la pésima costumbre de querer sujetar a los autores a los que admiramos a una especie de esquema absoluto, que no digan nunca contradicciones, que no digan tonterías, y que no hagan cosas que nos irriten. Bueno, pues las hacen, como hacemos todos los demás humanos. Es decir, el que se mire al espejo y se vea perfecto,
pues mal asunto. Bueno, Rousseau es un ejemplo excelente de estas contradicciones, es un personaje brillante que merece siempre la pena leer, y sobre todo pues si tenemos como introductora de embajadores pues a María José Villaverde, que se lo sabe todo sobre este personaje y que ha escrito un libro estupendo. Enhorabuena y gracias. Gracias. ¿Yo? Vale. Bueno, pues muchas gracias, María José, por pensar en mí para acompañarte en este acto, y desde luego a todos vosotros y vosotras por estar aquí, llenar una sala hoy en día para discutir un libro sobre Rousseau. Me parece que es un milagro, con lo cual el milagro se debe a ti, María José, por lo popular que eres y sobre todo por haber creado este grupo tan estupendo, ¿no?, de estudios de la ilustración, ¿no? Y bueno, voy a comenzar con un elogio. Yo creo que es el mejor elogio que puedo hacer de un libro, que es que cuando lo leí pensé que lo quiero volver a leer con más tiempo y sobre todo en algunas partes que me quedaron un poco, ¿no?, para tomar algunas notas, etcétera, ¿no? Porque es un libro que es muy aprovechable para lo que ha dicho Benigno Pendas ahora mismo, es decir, para ubicarse en un periodo tan complejo como es el de la ilustración, ¿no? Pero que ahí vas a tener que volver al luogo del delito, que dirían los italianos, porque puedes extraer mucho más de lo que has extraído hasta ahora. O sea, seguro que ha superado, no he leído el anterior libro, pero seguro que lo ha superado. Es un libro magnífico para entender al Rousseau profundo, y luego quiero entrar un poco en esa idea, pero se pueden extraer muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a ver, el cambio de eras o el cambio de épocas, yo creo que nunca se puede, lo acaba de decir Benigno también, nunca se puede definir de una manera categórica. Pita, a ver si pueden pedir por ahí algunas sillas que puedan meter, porque lamento que haya algunos de ustedes que no se quede la gente de pie, ¿no? A ver si pueden reclamar algunas sillas, si es tan amable usted que está ahí al fondo. Bueno, por eso yo, y Benigno una vez me ha oído utilizar esta expresión, a mí más que hablar de cesuras históricas, me gusta hablar de puertas giratorias, ¿no? O sea, que hay un momento en el cual entramos en una puerta giratoria, empezamos a dar vueltas hasta que al final salimos, ¿no? Y la vida de Rousseau lo que hace es expresar todo ese conjunto de movimientos que se producen hasta que al final acabamos teniendo claro que existe algo así como la ilustración, la contrailustración y, si se quiere, dentro del mundo de la contrailustración, el romanticismo político. Pero eso es muy ex post, es decir, los que están en ese momento están dando vueltas hasta que acaban saliendo, ¿no?, para dirigir, digamos, sus afanes para crear un nuevo tipo de sociedad sobre una serie de principios y sobre una serie de convicciones. O sea que es un proceso muy complejo. Y entonces, bueno, tú has descrito ese proceso, por un lado, describiéndonos a un sujeto excepcional, como es Rousseau, y el impacto que tuvo en una determinada época, ¿no? Yo creo que eso es la parte más relevante del libro. O sea, que no se trata, aquí también Benigno tiene razón, o sea, no se trata de hacer una biografía, se trata de hablar de una época a partir de la vida de un personaje. Y claro, lo primero, lo que más me llama la atención y por lo que tienes que volver al lugar del delito, lo temo muchísimo, pero tienes que volver a seguir con Rousseau, o por lo menos con el tema este de la ilustración francesa, de esos mediados del 18. Lo más interesante es que Rousseau se convirtió por utilizar términos de hoy, en una celebrity, en un influencer.
Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, era admirado no solamente por sectores de todas las élites europeas, sino por sectores del pueblo francés. Un intelectual, ojo, que estamos hablando ¿qué porcentaje de la población podía leer y escribir? Un 20%. Es decir, fue un fenómeno, o menos, fue un fenómeno social. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenía razón Jürgen Habermas cuando ubica el comienzo de la aparición de la esfera pública precisamente en este momento. Es cuando comienza a aparecer la prensa, donde se habla de todos estos, es cuando de repente todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, se entera de los líos amorosos de unos y de otros, se hacen públicos, cuando se debate en torno a una carta que ha escrito uno en contra del otro, o sea que de repente nos encontramos con que un mundo, digamos, un mundo político anclado formalmente todavía en el antiguo régimen, todavía no se había dado el tránsito hacia el mundo moderno, la Revolución Francesa, nos encontramos con que ya es plenamente contemporáneo, y bueno, no tenían redes sociales, pero las cartas allí funcionaban y los escritos funcionaban realmente como si fueran tweets, que eran luego comentados, y había likes y non-likes a través de un mecanismo de feedback que permitía la discusión, no solamente sobre la naturaleza y qué tan buenos o qué tan malos o qué tan virtuosos o no virtuosos, malignos, eran determinados personajes públicos, sino que se inventa el personaje público, se inventa el intelectual. O sea, luego después se dice que el intelectual nace con el J'accuse de Zola, pero claro, Zola tiene de dónde salir, es decir, Zola sale de ahí. O sea, es decir, el J'accuse es toda la obra de Rousseau, y él se encargó de acusar a todo el mundo. Y claro, ¿por qué acabó al final tarifando con todo el mundo, si me permitís este término, si de uso vulgar? Pues porque era insoportable, porque era literalmente un paranoico. Era un paranoico. Sufría el síndrome, ¿no?, de perseguido, de odiado, de inadaptado, que fuera un genio a la vez, desde luego. O sea, era el típico genio loco, comillado, ¿no?, lo de loco. Entonces, claro, y eso lo convierte en un ser absolutamente fascinante. O sea, yo creo que eso es lo que... O sea, que no es bueno, de una teoría verdaderamente espléndida, ¿no? Pero ¿quién podía apostar por un personaje tan inestable como Rousseau? Al final tú lo describes muy bien. O sea, cada una de las descripciones que haces, de cómo va tarifando con Diderot, de cómo tarifa con Voltaire, de cómo tarifa con D'Holbach, de cómo tarifa con los propios antiilustrados. Hume, por supuesto, Hume, que el pobre Hume, o sea, le destrozó la vida, ¿no? O sea, y sin embargo, era absolutamente inteligente. Hay una cosa que me gusta mucho del libro de Judith Shklar, que tú citas algunas veces, y aprovecho para hacer publicidad de un libro que va a salir ahora a finales de este mes mío sobre Judith Shklar, así que me he empapado, aunque prácticamente no sale en el libro pero bueno, me he empapado en su libro sobre Rousseau. Hay una cosa que dice que me parece que está muy bien vista, ¿no?, que es cómo en un sujeto pueden concurrir todas las contradicciones de una época. Cómo se puede ser a la vez providencialista y anticlerical, o deísta. Es decir, solamente cogiendo, digamos, la cuestión de Dios, ¿no? O sea, cómo se puede uno mover en tantos matices cada vez para reflexionar sobre ese tema, igual que sobre el propio Estado, igual que cuál tiene que ser la relación del intelectual con lo que Maquiavelo llamaría i grandi, ¿no?, los grandes, con la aristocracia, o sea, la oligarquía gobernante. O sea, esa contradicción en la que entraban todos, de que, claro, los intelectuales también tienen que comer. Entonces, por un lado, critican los fundamentos del poder
o de las estructuras de poder del antiguo régimen, pero a la vez viven de ellos, porque se aprovechan de ese espíritu de novedad que impera en ese momento, que es el acoger a las personas de moda. O sea, que eso también es como es decir, todo el mundo quiere llevar a una fiesta a un influencer o a una influencer, o sea, todo el mundo desea algo así, pero eso es contradictorio realmente con lo que después se predica. Por tanto, Judith Clark decía una cosa, ahora que ha salido lo de Bentham, que me parece que está muy bien visto. Bueno, no lo decía ella, es una anécdota que cuenta un discípulo de ella, que en un seminario dijo, el seminario pues sería ahí con seminarios de Harvard, pues igual tenía 8 o 10 estudiantes, no más. Dice, yo la verdad es que me hubiera casado con Bentham, pero hubiera tenido un lío, un affair con Rousseau. Es decir, yo para el matrimonio hubiera buscado la estabilidad pura, pero, bueno, Rousseau seguro que me hubiera dado una marcha así para descansar precisamente de esa estabilidad estupenda, ¿no? Eso lo dice por un lado. Y luego dice por otro, eso sí lo escribe, que es cuando, ya lo hice en otro libro distinto del de Rousseau, que dice ella, si se puede poner fecha al comienzo de la Ilustración, esta es el Día de los Difuntos de 1755. Terremoto de Lisboa, también ha aludido él, benigno. ¿Por qué? Pues por la reacción que provocó. Y en esa reacción se ve, creo yo, perfectamente la distinción entre el argumento de Le Philosophe pur, por así decir, que es el argumento de este no es el mejor de los mundos posibles, eso que decía Leibniz, que estaba sujeto a una crítica tremenda. ¿Qué es eso de que Dios gobierna el mundo? Si este Dios que es capaz de esta masacre gobierna el mundo, no merece la pena creer en Dios. Es decir, que hay una rebelión profunda frente a lo que se considera que es una mitología falsa, que no se sostiene racionalmente. Y luego está la crítica de Rousseau. Claro que la crítica de Rousseau es la más inteligente. Es decir, pero aquí no tenéis que responsabilizar ni a la naturaleza, ni a la divinidad. Ambos son inimputables. Aquí quien es responsable de lo que ha ocurrido es el propio hombre. Homme, en el sentido francés, o sea que abarca como nosotros, varón y hembra. ¿Por qué? Pues bueno, por haber edificado como se edificó, por no haber salido corriendo de las zonas de peligro, porque todo el mundo volvió a casa a ver si podía recuperar las cosas de valor, con lo cual aumentó exponencialmente las víctimas, por haber construido todas las casas pegadas unas a otras de madera, en toda la mayoría de la periferia, o sea que el responsable es el sujeto. Menos mal que no tenían coches. Sí, porque hubieran quedado todos colapsados. Entonces aquí hay una vez más alguien que pone el dedo en la llaga muy inteligentemente. Yo en este debate, digamos, ahí entre Voltaire y Rousseau me pongo claramente del lado de Rousseau, evidentemente, pero ahí hay ya una discrepancia que yo creo que es propia de la Ilustración, es decir, que igual que la posmodernidad forma parte de la modernidad, eso que llamamos posmodernidad, es decir, que no es lo contrario lo que viene después, sino que, bueno, que de repente nos damos cuenta de que la razón puede reinterpretarse, ¿no? Y que eso de hablar de una verdad objetiva, pues mire usted, esto pues es discutible, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay hay todo un conjunto de elementos que pueden vertebrar un discurso a partir de una biografía fascinante sobre, por un lado, la constitución del espacio público, la constitución, diríamos, de lo que podríamos llamar un pensamiento ilustrado profundamente contradictorio en sí mismo. Tú dices que Rousseau se rebela frente a... aquí lo tengo, se rebela frente al pensamiento ilustrado. Pero claro, es que el pensamiento ilustrado, si es ilustrado, tiene que rebelarse. Tiene que poner en cuestión, tiene que ponerse en cuestión a sí mismo. O sea, tiene que sujetarse permanentemente a prueba. Y gracias a que este hombre estaba
era un paranoico y que no podía quedarse quieto, que tenía que empezar a criticar de la otra, que es profundamente contradictorio además también, por eso las interpretaciones son como son, pues la cosa fue por ahí. Por tanto, yo creo que la personalización de las contradicciones del pensamiento ilustrado, yo creo que es el gran mérito de este libro, porque sale a la luz solo. O sea, no hace falta aludir así a que realmente esto. Y es también por lo que yo quiero releerlo, digamos, en un contexto quizá un poco más amplio, ¿no? O sea, me parece que eso es absolutamente fundamental. Pero claro, se revela frente al pensamiento de la Ilustración, pero es hijo de la Ilustración. También lo es. Entonces, claro, es como esa idea freudiana de matar al padre, es inviable, nadie puede matar al padre. O sea, tú puedes intentarlo, pero no acabas de matarlo, porque el mismo proceso, ¿no?, de matar al padre lo que hace es confirmártelo como un punto de referencia para que tú construyas tu propia identidad. Y eso yo creo que es, ¿no?, que es el juego del pensamiento ilustrado como un movimiento permanente, en una dirección que yo creo que sí tiene que ver con el progreso. O sea, que aunque Rousseau critica, es decir, lo que hace es denunciar el progreso como falso, es decir, el progreso se consigue a costa del abandono de la perfectibilidad humana, ¿no? Ay, perdóname. Siempre lo llevo apagado y justo hoy lo tenía que tener encendido. Entonces, bueno, claro, ahí hay un... O sea, digamos que en ese ejercicio es cuando realmente accedemos a la visión de lo profundo que puede llegar a ser el sujeto humano, ¿no? Es decir, el descubrimiento de la subjetividad lo que hace es desvelar primero las debilidades del pensamiento ilustrado, porque eliminan todos los factores emocionales. Rousseau anticipa el romanticismo, en tanto que él toma conciencia de que el ser humano no puede desprenderse sin más del elemento, digamos, pasional, ¿no?, y que eso forma parte, digamos, de su propio proyecto, no solamente personal, sino de su propia reforma del mundo en el que él está funcionando. Pero claro, él lo que se da cuenta es que hay ya, digamos, que la línea que ha tomado el progreso es hacia una sociedad comercial, hacia el individualismo económico, y se acaba de convencer en la propia Inglaterra, clarísimamente, y hacia un aumento de la desigualdad. Entonces, claro, eso, ¿cómo acaba resolviendo él personalmente esa contradicción? Pues a través de la retirada, ¿no? O sea, si tú lo describes maravillosamente, ¿no? Siempre que tenía un gran follón, siempre acababa retirándose a algún sitio, ¿no? Hasta que al final, ¿no?, ese último retiro es ya cuando yo creo que él pues asume la derrota, ¿no? O sea, yo no puedo convivir, ¿no?, en esta sociedad que está podrida. Claro, la gran contradicción de Rousseau, yo creo que es que, yo creo que la gran, ¿cómo decirlo?, lo que lo hace tan atractivo, yo lo detesto personalmente, yo lo aviso. O sea, alguien que es capaz de meter en la inclusa a sus hijos, me parece detestable, o sea, y no puede tener justificación. Sobre todo teniendo en cuenta, y yo leí un estudio a este respecto, que la edad media de supervivencia de los niños entregados en la inclusa era de 3 años y medio en el siglo XVIII francés. O sea, mató a sus hijos. Claro, entonces uno ya no puede abordar al personaje digamos, de manera neutral, ¿no? Pero si hay algo que me parece que es maravilloso en Rousseau, y es que por mucho que se hable de la République después, eso luego es construido. Rousseau, aunque admiraba el mundo greco-romano, pero no ve ahí, digamos, la necesidad de retornar a ese mundo. O sea, yo creo que su contrato social es otra cosa. Pues otro mundo dice, no, es que es republicano, el discurso es republicano. Sí, pero no. Él es plenamente consciente de que eso ya no es realizable. Y esta es su gran contradicción política. Yo
no sé, oye, si me enrollo mucho me cortas y luego seguimos dialogando, ¿no? Entonces yo creo que hay el elemento más, digamos, hay tres factores en la obra de Rousseau, y con esto acabo, porque yo ya ves que tengo mucho rollo. Es que por un lado la libertad pública no es posible, solo puede ser construida en sociedades no corrompidas, es decir, la voluntad general solo puede existir allí donde existe homogeneidad étnica y homogeneidad de intereses, es decir, en pueblitos pequeños, suizos o de cualquier lugar, todos católicos o todos protestantes y todos llevando las vacas a pastar a predios comunes. Entonces ahí no hay conflicto, entonces hay conseguir esa homogeneidad que exige la voluntad general es factible. En una sociedad rota por contradicciones económicas y de diferencias de concepciones del bien, esto es absolutamente irrealizable. Y él era plenamente consciente de eso. Pero ojo, deja una mina puesta en el pensamiento político occidental que es la que va a estallar inmediatamente después de la propia Revolución Francesa, que es la idea de la perfectibilidad del ser humano y que es la que va a recoger toda la tradición del socialismo y del marxismo. Es decir, o sea, esa primera frase del contrato social, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, de lo que se trata es, la gente toma nota y dice, somos seres libres e iguales. Estamos dotados del mismo valor moral. Entonces, ¿por qué? Nos tratamos como si fuéramos diferentes, ¿por qué nos explotamos unos a otros? Entonces, claro, ahí es donde está, digamos, el ideal del hombre nuevo marxista, todo surge de aquí. Es decir, si damos la vuelta a las condiciones objetivas, podemos acceder a otro hombre. Y este es entonces, con lo cual aquí hay ya una visión de la naturaleza humana. Claro, por supuesto aquí entra todo el tema todo el mitologema judeocristiano, ¿no?, del mesianismo, ¿no? O sea, que es el pecado original, ¿no?, el que hay que redimir, solamente que interpretado como, digamos, como la historia, ¿no?, en su movimiento a través del tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo creo que está ese otro factor, digamos, que hace de Rousseau un personaje clave para poder interpretar lo que luego va a ser el pensamiento político del mundo occidental. O sea, absolutamente fundamental. O sea, que está el ilustrado y precisamente por ilustrado, contrailustrado a la vez, en cierto modo. Está el romántico, es decir, aquel que da entrada también al mundo de la emocionalidad, y está el revolucionario. Y por tanto está la quiebra que crea allí, que crea Rousseau, es verdaderamente espectacular, ¿no? Pero claro, Rousseau llegó a ser Rousseau y la Revolución Francesa fue factible porque previamente se había dado entrada a la opinión pública. Es decir, se había dado entrada al pueblo, debatiendo sobre su propio sistema político, y fijándose, como no podía ser de otra cosa, en personajes, ¿no? Personas que son las celebrities de ese nuevo mundo, ¿no?, ese nuevo mundo de la política, y donde todo el mundo sabía lo que había dicho qué sé yo, en el salón de Madame de Pompadour o de la que toque, lo que había comentado Montesquieu, lo que había comentado Diderot, el propio Rousseau, el que fuere, y eso después se debatía, incluso en otros lugares. Cuando se enteraba el pueblo francés que Rousseau estaba tomando café con alguien, o chocolate, pues aparecían por allí para verle, o sea, no para que hoy irían a que les firmara, ¿no?, un autógrafo. O sea, ese es el nuevo mundo, ¿no? Entonces, claro, eso es maravilloso de tu libro, porque es que es difícil poder expresarlo de una manera tan explícita, ¿no? Ese espacio de discusión pública, incluso en temas personales, ¿no? O sea, eso de que hasta se haga público las personas con las que se había acostado a Thérèse Levasseur, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre hoy con las celebrities? Efectivamente, ¿no? O sea, que eso es verdaderamente fascinante. Tengo un par de cosas más, pero me las reservo para cuando tú intervengas.
y después para dejar también a Pepe. Gracias. Bueno. Bueno, María José, yo tengo 4 cosas de las que me gustaría hablar. La primera, ya que te has referido a ello, como fundador de esta casa. Este es un libro, un ejemplo de lo que aquí había que hacer. Digo, debatir, si es que convertimos esto en un debate. Este es un ejemplo, como ha sido el libro del Renacimiento, La libertad y el Renacimiento de Benigno, y el del 17, del cual todavía sé menos, pero que no lo hemos podido debatir aquí. Es el tercer libro, con el de Benigno, que yo lo tengo lleno de papelitos, pero que me los he tenido que guardar. En este caso no, pero el anterior tuyo de Tocqueville, El lado oscuro de Tocqueville, pues me llevé con los papelitos, me fui a casa, porque no lo pudimos debatir. Hombre, está muy bien para que se vendan libros, presentarlos aquí, está muy bien para las editoriales, por cierto hay que felicitarlo, porque no es fácil editar este libro, no es nada fácil, y eso me parece estupendo. Pero aquí lo que se trata no es de eso, se trata en esta casa, ¿no? Para eso no se fundó para debatir este tipo de cosas. Bueno, los que me han precedido, tanto en el uso de la palabra, tanto Benigno como Fernando Vallespín, pues han introducido el tema. Segunda cosa, como esta es una casa, no me debía corresponder a mí, ni debía hacerlo yo, porque es casi, en fin, pornográfico, ¿no? Hablar del titular de esta casa, pero es bastante fácil ahora, porque después del trabajo que hizo el equipo de Zamora, no tienes más que ir al índice en Rousseau, y está lleno de cosas sobre Rousseau, que te divertirían varias. La principal es, la has insinuado, bueno, tú lo dices, y la ha insinuado Fernando, el titular de esta casa dice que es un energúmeno. ¿Por qué? Porque su vida es representar su propia figura. Eso es lo que viene a decir. Luego te puedo decir la cita literal, pero es bastante eso. Este hombre está actuando, está en un teatro, que es ese teatro del mundo que ha descrito muy bien Fernando y que sale aquí, que es increíble, por cierto. Tienes que hacer un libro sobre los salones, hay varios libros de los salones, pero debes hacer uno, incluidos los salones que hubo aquí en España, que son bastante entretenidos y bastante divertidos, y alguno realmente surrealista. Bueno, y efectivamente, eso es un mundo completamente nuevo. No es exactamente igual, si yo no lo he leído mal, que lo de Zola, porque en el caso de Zola, de Syracuse, el intelectual, además de serlo, actúa en política, es decir, manda. Ahí toma el poder, es otra cosa, es la Tercera República. Ya se había producido la revolución. Pero claro, había pasado lo anterior, pero efectivamente entra en esa línea. Rousseau, y eso también es del titular de esta casa, claro, rompe con el mal asiático de los franceses, dice el titular de esta institución, que es las ideas generales. O sea, rompe eso, y por eso es contradictorio. Pero eso es lo que dice Isaiah Berlin del romanticismo. Es decir, con esas contradicciones, con esa idea de que el mundo es un microcosmo contradictorio, pone un torpedo en la línea de flotación de lo que es el racionalismo y la ilustración europea, del cual ya no pudo recuperarse. Y ahí cito lo de Isaiah Berlin, me parece que lo cito literalmente. Y eso sí me parece extremadamente interesante y muy peculiar de este personaje, porque es ilustrado y sus armas son la ilustración, pero realmente el hombre reacciona contra ellos de una manera que le aproxima al mundo romántico, en el sentido de Herder y en el sentido que hablaba Isaiah Berlin. Sí me parece que es interesante verlo así. ¿Qué me gustaría también? Porque uno, en un buen libro,
se queda con hambre de otras cosas, ¿no? Y eso creo que lo puedes entender, ¿sí? Y se queda uno con preguntas. Es decir, aquí hay un problema de, y además en Rousseau me parece que es muy importante, de la antigüedad, no solo en Rousseau, sino en, claro, aquí es el hombre natural, que es un viaje, no diré biológico, porque no están en eso, pero sí es un viaje geográfico, es Bougainville, para los franceses, pero hay muchos otros viajes, no hay posibilidad del capitán Cook sin ese comodoro Anson que apresa el galeón de Manila, bueno, el galeón es una flota de Manila, y las cartas de navegar, porque la gente, el Pacífico era un lago español, como dice un ilustrado, no se atrevían a navegar, ¿por qué? Pues se morían. Es decir, si no conocían la circulación de vientos, se morían. Bueno, como tú te dedicas a esto de los yates y eso, y sabes mucho de eso, pues lo que digo lo entenderás mejor que yo mismo. Es decir, que literalmente esta gente se moría. Ir de Manila a Acapulco les llevó como 30 años a esos españoles. Bueno, entonces hay mucho viaje de estos, muchos también, no solo franceses y de Bougainville, sino muchos ingleses. El capitán Cook es uno de ellos, pero no el único, muchísimos, ¿no? Y eso revoluciona, les acerca a esta idea del hombre natural, no con una aproximación biológica, pero sí como gentes muy peculiares. Bueno, y trajeron algunos para los salones de París, algunos de estos tahitianos, para ver cómo reaccionaran y enseñarlos y ver cómo eran, ¿no? Y qué decían, ¿no? Entonces ese es uno de los temas que sí tú ahí avanzas sobre ello. Pero hay otro que es el de la antigüedad, que lo dices, hablas de ello, pero creo que ahí debías de profundizar bastante más, vamos, y meterte en bastante... ¿Quién es? Claude Moset, me parece, que me corrijan los que sepan de esto, y tú sabes seguro, que dice la revolución ha estado signonée, ¿cómo lo traducimos? Ha estado amueblada por el mundo de la antigüedad. Bueno, una antigüedad muy peculiar, y esto es interesante, es la antigüedad de Esparta, es la antigüedad de Licurgo, no es de Solón, que es en el que se inspira Montesquieu. No, es la antigüedad de Licurgo, de Esparta, la disciplina espartana, y luego ese monstruo que es Bruto, que sacrifica a sus hijos, que pinta David, esa escena, ¿no? Y Rousseau también. Es bueno, el modelo. Es el modelo, el hombre que sacrifica a sus propios hijos. Bueno, yo no sabía lo de los... La espartana. Exacto, sí, claro. No, bueno, no sabía lo de los años de la inclusa, pero efectivamente Rousseau, él mismo dice que efectivamente él abandonaba a sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto de la antigüedad me parece que es fundamental. ¿Por qué? Y es la pequeña aportación que yo te puedo hacer. Porque es una antigüedad que Mommsen se da cuenta de eso, y Olivera Martins también. Y es singular porque son clasicistas, son gentes que están trabajando sobre Rome, y también Madison, porque es un lector de Tácito, y entonces se dan cuenta de que eso es absolutamente clave, los modelos son absolutamente claves, y de una idea que es la pequeña aportación que yo te puedo hacer, que es, bueno, a través del éxito militar, lo mismo que en Roma, se produce el origen del pronunciamiento. Los ejércitos victoriosos se convierten no en ejércitos de la República, sino en el miles Césaris, miles Crasis, o el ejército de Osego, Kellerman o Bonaparte. Y entonces ahí se da lo mismo que habla Tácito en el libro ese de del año de los 4 emperadores, ahí se da eso que los franceses llaman adresse, en el caso de Bonaparte, para controlar el Tratado de Campo Formio, adresse de l'armée d'Italie au directoire,
nosotros lo hacemos bastante mejor, lo llamamos pronunciamiento. Y eso es el libro de Meine de los pronunciamientos en el directorio, y es el modelo de los pronunciamientos españoles. En los archivos de Washington hay un despacho del ministro Forsyth, me parece que se llama, al Departamento de Estado en el año 20, en que envía la proclama del general Antonio Quiroga en el año 20. Y ahí tienes voluntad general con mayúscula. Nosotros expresamos la voluntad general para imponer la libertad. La idea es exactamente como decíais vosotros, que es una libertad, lo quieran o no, imponen la libertad. Y voluntad general la escriben con mayúscula. O sea que ya sé, dices tú aquí, y es de las muchas cosas que yo he aprendido, que eso no es una idea de Rousseau, que está antes en Diderot y está en no sé quién otro, que citas sí, aquí sí, también, ¿no? Sí, bueno, que luego nos puede decir, pero que está antes. Pero la idea en la época del directorio es la de Rousseau. Y eso es lo que se da cuenta Buonarroti, y se da cuenta Einstein, por cierto, en el libro ese de Filippo Buonarroti, el primer revolucionario, el revolucionario de Métier. Y esa parte de los iguales de Babeuf no es lo que les interesa sobre todo los leninistas, pero también a Engels en el libro sobre la violencia, en el libro de Engels. Les interesa el instrumento del ejército y a Trotsky como instrumento de revolución. Y la idea del revolucionaire de métier, como diríais los francófonos. Bueno, eso sí está digamos, en una interpretación de Rousseau. Puedes decir, hombre, eso no es lo que dice este Santo Padre, pero sí está en esa línea. Y es fundamental en la época del directorio, en eso que en el caso de los franceses lo llaman la guillotina seca, que el nombre no es malo, y es la imposición de determinada política a través del pronunciamiento militar, que por cierto, para decirlo rápidamente, es lo opuesto a la guerra civil. No es verdad que el 36 fue aquí, digo, en España, un pronunciamiento militar, no, que es exactamente lo contrario del pronunciamiento militar, que busca la unanimidad del ejército y evitar el enfrentamiento. Bueno, eso es, en buena medida, o por lo menos es una interpretación de Rousseau en la época del directorio y en la época de después, ya en la época de la restauración, digo de Luis XVIII, de todos los demás, ¿no? Me parece que eso sí es algo interesante, porque es el modelo francés del pronunciamiento español. Por cierto, también en otros lugares, como en Italia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en algunos lugares de Italia, en Piemonte, en Nápoles, etcétera, y en Oporto. Bueno, pues eso sí creo que viene, te llevará a eso la idea esta de la antigüedad, porque lo que ellos hacen es explorar esos modelos antiguos y leen a Tácito de determinada manera. Madison se da exactamente cuenta, lo que pasa es que no le interesa para nada la idea de verlo como un instrumento, que es lo que les interesa a Engels, a Lenin y a Trotsky, claramente. Bueno, yo esa literatura la he repescado porque, bueno, cuando uno estaba a la izquierda de Gengis Khan en la época de la oprobiosa, pues todo eso lo leía uno, ¿no? Ávidamente, ¿no? Y entonces luego se ve de otra manera si uno lo interpreta o lo ve a través de estas gentes que sí están especializados en la época, como Mommsen, Oliveira Martins, etc., que sí ven ese elemento, que, digo, Madison también se da cuenta y dice, no, el ejército victorioso, los ejércitos victoriosos, en el caso de Roma, está hablando Madison, sacrifican a la república, porque hacen de su triunfo la sojuzgación de la república. Bueno,
Eso los Founding Fathers lo tenían muy claro, empezando por Washington, cuando le animan a dar un golpe militar. Hay un libro interesante que se llama Monarchical Tendencies in the Founding Fathers, donde aparece Washington, que le vienen a ver, oiga, aquí hay que dar un golpe en el Congreso, bueno, y este hombre se niega, porque el tipo de modelos que tienen son muy distintos. Pero me parece que ahí tienes una avenida interesante, que es esto de Rousseau y la antigüedad. Cómo esas cosas se leen, cómo se leen después. No digo necesariamente que Rousseau las lea así, pero se leen después. A mí lo que me resulta realmente fascinante de este personaje, que no sé si es un energúmeno o un paranoico, o las dos cosas, o tal, lo que sí me resulta fascinante es la capacidad de contradicción que tiene, que es muy romántica. Eso es muy romántico. Es decir, las cosas que dice Herder no son muy distintas de eso. Bueno, pues eso es lo que tienes ahí, volver, como han dicho, volver otra vez a completar cosas del Vamos libro. Por partes, vamos por partes. Un minuto para enseñar una cosa. Sí, claro. Uno. Claro. El tema de lo totalitario y el amor por Esparta, que es muy significativo. Es decir, toda esta gente desprecian a la Atenas democrática, comercial, tal, y les entusiasma Esparta. Hay un libro, aprovecho para venderlo, como no es mío, que hace 30 años compré y que sigo teniendo ganas de traducir. Es un libro de una profesora inglesa, a la que yo conocí fugazmente, que luego murió en circunstancias trágicas, Elizabeth Rawson, que lleva por título The Spartan Tradition in European Thought. Hay un capítulo formidable sobre Rousseau y sobre la pasión de todos los amantes del totalitarismo hacia esa cuestión, ¿no? Y siempre digo que, en fin, lo ofrezco para ver si alguien se anima a traducirlo, porque realmente es... Bien, pues tengo que tomar nota. Luego pedimos voluntarios. Aquí es apasionante, como en este público puede haber... No, pero... Y luego solo quería... hay otro que es de Parker, un señor que se llama Parker, sí, que es The Cult of Antiquity, sí, during the French Revolution o within the Revolution. Y termino con una anécdota. En el libro maravilloso de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, pues hay un barco negrero que pulula por ahí, por las islas del Caribe, vendiendo esclavos y tal, y entonces le pregunta a uno otro, ¿y sabes cómo se llamaba el barco? Y la respuesta es, el contrato social. Venga, perdona por la... No, muy bien. Bueno, pues es que todo lo que me habéis planteado, quiero decir que esto daría pie a un seminario, que es lo que tú planteabas. Bueno, lo que hay que hacer en esta casa. O sea, yo tengo una lista de cosas que tendría que contestar, pero me parece que este no es el lugar. Así que me voy a reducir a 3 o 4 cuestiones, porque si no nos quedaríamos aquí hasta mañana y no creo que estén por la labor. Vamos a ver, yo he dicho que este libro es la continuación, el cierre de Rousseau y el pensamiento de las luces, el pensamiento de Rousseau y el pensamiento de las luces. Así que en ese libro yo ya hablaba de Rousseau en relación con la antigüedad, el republicanismo de Rousseau, tal. Entonces, evidentemente, vamos a ver, hay un clasicismo, el siglo XVIII es un siglo clásico, y hay anteriormente, desde finales del XVII, hay la querella antiguos modernos. Eso hay que situarlo, para empezar. Quienes piensan que lo clásico, la antigüedad, es lo mejor y no hay que hacer más que imitarla, y quienes plantean que no. Dentro de este contexto, ¿quiénes piensan que no? Diderot, Voltaire, los ilustrados normales y corrientes. Rousseau vuelve a la antigüedad, es decir, el modelo político. Vamos a ver, en Rousseau hay que diferenciar entre el hombre Rousseau, el personaje Rousseau, que es un prerromántico, es un plebeyo ya que reivindica su ser plebeyo y que está ya lindando con el romanticismo, es un prerromántico. Entonces, hay que diferenciar entre este Rousseau, este hombre Rousseau, y las ideas de este hombre Rousseau, que son ideas arcaicas, porque él lo que querría
es la vuelta a la antigüedad. Es un hombre que ha nacido en Ginebra, en un ambiente republicano y en un ambiente luterano, calvinista. Entonces, eso es, digamos, sus raíces. Entonces, el modelo político de Rousseau no tiene nada que ver con el modelo ilustrado. Los ilustrados están a favor, abogan o bien por la monarquía inglesa, una monarquía ya medio constitucional, una monarquía con división de poderes, la monarquía ya que preconiza Montesquieu de alguna manera, y el absolutismo, ¿cómo es? Federico de Rusia, Federico de Prusia, Catalina, el despotismo ilustrado. Entonces, despotismo ilustrado o monarquía inglesa. Ese es el modelo político por el que abogan los ilustrados. El modelo de Rousseau no es ese. Él rechaza completamente la división de poderes. Está en contra. Entonces, ¿cuál es su modelo? No sé, alguno de vosotros lo habéis dicho, Grecia, es el modelo griego. Entonces, es plenamente consciente... Grecia, depende de qué Grecia, espartano. Esparta. Y la Roma republicana. Sí. Entonces, ese es el modelo de Rousseau. Es plenamente consciente de que ese modelo es inaplicable en su época. Pero Benigno ha citado antes las dos obras políticas, las últimas dos obras políticas, las consideraciones sobre el gobierno de Polonia y Córcega y lo de Polonia. Dos proyectos de constitución. Entonces, en esos dos proyectos de constitución lo que intenta hacer es aplicar ese modelo que se basa en la polis griega, donde todos los ciudadanos deliberan y toman decisiones, porque son pueblos pequeños. Entonces, aplicar ese modelo político a estados más grandes. Entonces, supone... has hablado de torpedos, que yo creo que Rousseau es un hombre que bebe de las ideas ilustradas, porque no por nada convive durante 30 años con los ilustrados que se vuelven sus enemigos. Y si queréis, ahora hablamos de por qué. O a la inversa, o Rousseau se enemista con ellos, que es distinto. O sea, Sí. que el raro era él, no los ilustrados. Sí, Rousseau es enemista, sí. Pero quiero decir que no sé qué estaba diciendo. El raro... Tú hablabas de torpedo, es que me gusta El titular mucho. de esta casa dice, es que la gente normal le aburría. Y él quiere interpretar otro tipo de personaje. Bueno, tú has hablado de torpedo, es que a mí me ha gustado mucho, me he quedado enganchada a esa palabra, porque Rousseau es un torpedo, realmente es un torpedo en la línea de flotación del pensamiento ilustrado, porque critica todo. Entonces, aunque ha bebido de ese pensamiento ilustrado, ¿por qué se enemistan los ilustrados, Voltaire, Diderot, que es su amigo más íntimo? Porque Diderot tiene uno de sus últimos libros, incluso cuando ya ha muerto Rousseau, en el que dice que es un enemigo porque se ha pasado al bando contrario, porque las ideas ilustradas las ha rechazado, es un torpedo realmente. Entonces, es ilustrado porque ha bebido de todas las ideas ilustradas y efectivamente las ha asumido, aunque después se vuelva contra ellas. Es un torpedo. Y el ambiente es clasicista, pero él es, digamos, dentro de los dos bandos que había, clasicistas y no clasicistas, digamos, los que criticaban, los que decían que la antigüedad puede ser superada, que son los ilustrados. Él pertenece al otro bando, dice que no. Lo mejor ha sido la antigüedad. Bueno, eso por una parte. Quería contestar o seguir con una de las cosas que también has planteado tú. Es que me ha hecho mucha gracia. Era un influencer, pues sí. Efectivamente, has hablado de Celebrity. De celebrity, es que sí, eso mismo. Es que sí, es que él iba, primero, ¿cómo iba vestido? Iba con su caftán, vestido de armenio. Entonces, claro, una persona que va así por la calle, pues despierta
no sé, pues extrañeza para empezar. Pero él despertaba fascinación, lo habéis dicho. Una fascinación, pero en todo el mundo, es que no sé quién lo ha dicho, en todo el mundo, en los grandes, entre la realeza, es que ha habido dos reyes que intentaron concederle una pensión y él se negaba, porque era un tipo muy orgulloso, era un plebeyo que reivindicaba su ser plebeyo y que quería mantener a distancia a esa nobleza. No sé, habéis dicho también una cosa que me ha gustado mucho, es que le llevaban, no sé si ha sido Benigno, le llevaban por los salones, sí, para exhibirlo, es que era eso lo que querían hacer. Es que D'Holbach, bueno, da igual, era eso, D'Holbach, acusaban a D'Holbach de quererle llevar como un monito y de pincharle para que se enfadara y empezara a exhibir sus dotes más retóricas y más, bueno, sí, le llevaban como un monito. Entonces, era un individuo que provocaba fascinación. Pero entre los grandes, porque todos los grandes le invitaban a sus residencias, a sus castillos, pero no solamente entre los grandes, es que lo importante es que era también entre el pueblo, entre la pequeña y mediana burguesía. Yo cuento en mi libro esa pequeña anécdota que lo cuenta un individuo en sus memorias, que cuando él, en los años 70, como 8 años o poco menos, antes de morir, cuando volvió a París y acudía a jugar al ajedrez, porque él era muy buen ajedrecista, y esto, abro un pequeño paréntesis, cuando él llega a París, pensaba que se iba a ganar la vida o bien como músico o bien como ajedrecista, y fue el empujón de sus amigos ilustrados lo que le hizo empezar a publicar. Y empezar a publica contra las ideas establecidas, porque quiere hacerse un nombre. Entonces, ¿cómo se va a hacer un nombre? Pues publicando, diciendo cosas contrarias a lo que dice todo el mundo. Era esa manera. Pero bueno, volviendo al café de la Régence, donde acudía a jugar al ajedrez, y entonces es que la gente del pueblo, bueno, supongo que del pueblo, los obreros posiblemente no, pero la pequeña burguesía, mediana burguesía, acudían para ver a este personaje tan excéntrico, y se cuenta que destrozaban las mesas de mármol porque se subían a ellas para verle. No sabían quién era, no habían leído nada de él, pero querían ver a ese personaje, ¿no? Tenía que intervenir la policía. O sea, realmente sí. Era un personaje muy famoso en toda Europa, y todos los que hacían el Grand Voyage, de Casanova y demás, acudían porque querían conocerle. Es que era un personaje. Bueno, tú has citado una cosa que yo cuento una pequeña maldad en el libro, que es lo de su compañera. Con esta compañera, con la que se casó después de 30 años, Teresa Levasseur, que era una sirvienta y era una lavandera, y sus amigos ilustrados, cuando eran todavía amigos suyos, pues intentaban por todos los medios que se alejara de ella, porque veían que era una relación inadecuada. Bueno, pues, y él dice en sus memorias que nunca la quiso, que nunca la amó, posiblemente sea la relación. Entonces, esta Teresa Levasseur ha pasado a la historia como una mosquita muerta. Y realmente de mosquita muerta tiene muy poco. O sea, se cuentan cosas de ella como que era bastante bruja. Y cuando tú hablabas de los 5 hijos en la inclusa, bueno, pues que parece ser que no era tanto responsabilidad suya como de Teresa Levasseur, que eran sus hijos también, y que ella podía haber hecho algo para evitar que sus hijos... O sea, que esta Teresa Levasseur, pues bueno, de mosquita muerta tenía muy poco. Sobre los ilustrados y sus relaciones con estos ilustrados. He hablado de Torpedo, es que realmente... ¿qué querían los ilustrados de Rousseau? Pues querían que participara en la enciclopedia. La enciclopedia es la gran obra del saber ilustrado. Y entonces Diderot, sobre todo, que era amigo íntimo de Rousseau,
que es quien le acoge cuando él llega, quien le ayuda, quien le impulsa para que escriba, quien sobre todo le ayudó a que escribiera el primer discurso ese, con esas ideas tan extravagantes y que provoca, la primera obra de Rousseau, que es el discurso sobre las ciencias y las artes, provoca tal follón en la época que los periódicos de París están durante 3 años publicando toda la controversia. Escribe Estanislao de Polonia, escriben reyes, escriben todos los grandes, o sea, realmente provoca una inmensa polémica. Entonces, claro, se convierte, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué es este torpedo? ¿Por qué ¿por qué va en contra de la Ilustración? Yo creo que, bueno, hay que entender de dónde procede, su procedencia, ginebrino, tal y cual, pero también ese espíritu de llevar la contraria, de hacerse un hueco, de hacerse famoso, y que después se va creando y creyendo, tú has hablado de eso también, su propio personaje. Él se convierte en su propio personaje y es víctima de su propio personaje. No sé, ¿qué más? Bueno, ya es bastante, no te creas. Bueno, no sé. Si me dejo muchas cosas en el tintero porque me habéis Sí, hombre, planteado claro, pero es normal. tantas cosas. Esto lo seguiremos en algún seminario. O sea, que eso Lo que tú has dicho, el libro está escrito sobre los salones. Los libros están escritos, yo no tengo nada que aportar nuevo. Y sobre lo que tú has planteado, que es también muy interesante. Bueno, los salones fuera de Francia sí puedes comentar cosas. No, pero incluso en los salones españoles hay profesoras una profesora valenciana que ha escrito sobre ello, o sea, no, eso está. Y lo que has hablado de la opinión pública efectivamente surge en el siglo XVIII, pero ahí está Lilti, Antoine Lilti, que es un profesor francés que ha escrito mucho sobre eso, o sea que yo ahí tampoco me libro de volver a escribir otro libro sobre de Rousseau. Sí, pero puedes utilizar el caso de Rousseau como una referencia, ¿sabes? Porque tienes el trabajo hecho. Pero si es que está ya hecho. Tienes que darle el enfoque. Bueno, si está hecho con no te engañes, volverás a Rousseau porque alguien te pedirá... Que yo ya cierro. Bueno, hablaremos. Bueno, no sé, si queréis añadir. Nada, podríamos estar tú, que eres discutiendo. La protagonista. No, pero podemos estar discutiendo mucho sobre aspectos concretos. Es que si nos podemos hablar del pensamiento de Rousseau, yo tengo un libro escrito, pero si queréis, pues nos metemos a ello. Porque a estas horas ya no. he querido hacer otra cosa en este libro, porque sobre eso ya lo he dicho. O sea, realmente la relación con la antigüedad está más clarísima y el siglo XVIII es un siglo todavía donde el clasicismo, los vestidos, la toponimia, todo eso está ahí muy presente, es evidente. No, el tema de la voluntad general, si tienes ahí una avenida, que es esto de que quizá... Todos hablan de la voluntad general. Ya. Lo que pasa es que Rousseau pero la interpretación para dar golpes militares, eso es pero concreto. Es que, claro, muy concreto. ¿Cómo entienden a Rousseau y cómo... Claro, ¿cómo entienden a Bueno, Rousseau no es un revolucionario, por cierto, hay unas interpretaciones. Rousseau como tal especifica en un libro que es muy poco conocido, sobre las obras de l'Abbé de Saint-Pierre, tiene 2 párrafos en los que abomina de una revolución, lo que podría ser una revolución en Francia, lo que nos puede caer encima, o sea que cuidado con eso. Lo que pasa es que hay que ver cómo le han entendido después de 1789. El contrato social es un libro, a mi juicio, el peor libro de Rousseau. Es un libro que nadie lee. Él, cuando se lo manda a su editor, es un libro que él empezó a redactar
en Venecia, o sea, llevaba 30 años con este libro por ahí, con los bocetos y borradores y tal y cual, y al final se harta, hace una cosa pequeñita que es el contrato social, porque al principio era un libro que pretendía emular a Montesquieu y desarrollar instituciones políticas. Entonces al final se cansa, coge extractos y lo manda a su editor y dice: el que lo entienda por completo, bueno, dice, es un libro que habría que rehacer, pero no tengo ni tiempo ni ganas. El que lo entienda por completo será más listo que yo. O sea, quiero decir que hay que tener mucho cuidado cómo se entiende el contrato social. Y la gente que ha entendido a Rousseau a través del contrato social, pues cuidado lo que ha entendido. A Rousseau hay que entenderle teniendo un conocimiento muy profundo de toda su obra, sobre todo de Emilio. Emilio es una pieza esencial. Para entender a Rousseau hay que entender a Emilio. En Emilio está todo el pensamiento de Rousseau. Entonces, pero si no, es imposible. O sea, las contradicciones y las interpretaciones de Rousseau a partir del contrato social pueden ser, bueno, aberrantes, por decirlo de manera rápida, completamente aberrantes. Entonces, eso en cuanto a su pensamiento. Pero bueno, decía que no es un revolucionario. Lo que pasa es que, lo que tú me preguntabas sobre la voluntad general. Voluntad general habla Diderot y habla Rousseau. No es un término de Rousseau, porque es muy anterior, es del siglo XVII, el primer autor. Entonces, ¿cómo lo entiende Diderot? Lo entiende de manera ilustrada, es la voluntad de todos, mientras que para Rousseau es una voluntad abstracta, completamente abstracta. ¿Quién decide lo que es la voluntad general? No es ni la mayoría ni todos, ni siquiera eso. Eso es lo que van a entender los jacobinos. Esa parte de ahí es la que van a retomar los revolucionarios y todo lo demás. Marat es el que se le ocurre esto que ha sido, bueno, te cito en el archivo de Ruiz Zorrilla de aquí, de uno de los sublevados, que dice: lo que ha sido un instrumento de reacción puede ser también un instrumento de revolución. Habla del ejército. No, pero bueno, lo dejamos para otro día, pero un debate muy interesante puede ser lo que un autor pretende cuando escribe un libro y luego lo que ese libro acaba representando. Que ahí es decir, luego es objetiva, o sea, cuando tú tienes un hijo, lo educas, para educar en una determinada dirección, luego te puede salir otra completamente diferente. Claro. Y el contrato social yo creo que es el ejemplo de libro, nunca mejor dicho, el ejemplo de libro de cómo se puede autonomizar una obra respecto de las pretensiones de su... Claro, pero porque es tan abstracto y tan ambiguo. Él habla de libertad e igualdad, pero ¿a qué libertad y a qué igualdad se refiere? Porque, por ejemplo, las mujeres no aparecen. Es una sociedad de pequeños propietarios, lo que él plantea ahí, pequeños propietarios. Entonces, hay que leer entre líneas. Tiene una frase que no tiene desperdicio. Y lo que has dicho, lo que ha dicho Benigno. No, digo, esta que dice: dejemos aparte los hechos, porque eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar aquí. ¿Te parece fantástico? No te estropeen una buena teoría, ¿no? Exacto. Me parece fantástico. Bueno, no sé, si queréis... No, seguimos. Pues no. Para no aburrir demasiado. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias.